Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar de la desaparición de Robert Fisher, un fugitivo estadounidense al que el FBI considera principal sospechoso de la muerte de su esposa y sus 2 hijos. Pese a que la agencia federal añadió su nombre a la lista de los 10 criminales más buscados de Estados Unidos, llevan más de 20 años intentando dar con su paradero, el cual, a día de hoy, continúa siendo un misterio. La mañana del 10 de abril de 2001, varios vecinos de un barrio residencial de la ciudad de Scottsdale, Arizona, alertados por el estruendo inequívoco de una explosión y el consiguiente incendio, deciden llamar al 911 para pedir que envíen una brigada de bomberos lo antes posible. La casa que está siendo consumida por las llamas pertenece a la familia Fisher, formada por Robert, su esposa Mary y sus 2 hijos. La principal prioridad de los efectivos es comprobar si alguno de ellos se encuentra dentro de la vivienda. Sin embargo, nada más llegar, se confirman los peores presagios. La ferocidad del fuego y el inconfundible olor a carne humana quemada les hace saber que habrá que lamentar víctimas mortales. Cuando finalmente logran sofocar el incendio, los bomberos hallan los cuerpos de Mary Fisher y sus 2 hijos, Brittany y Bobby. Los 3 fueron brutalmente asesinados antes de que se iniciara el fuego, el cual fue provocado. La ausencia de los restos mortales del padre de familia levanta inmediatamente las sospechas de los investigadores. En los días posteriores a la tragedia, Fisher se convertirá en el principal sospechoso del crimen. En un principio, su repentina desaparición después de producirse los hechos apunta a que pudo haberse quitado la vida. Sin embargo, muchos continúan pensando que Robert Fisher sigue vivo y quizá, bajo una nueva identidad, haya logrado eludir a la justicia durante más de 2 décadas. Espero que este caso os despierte la curiosidad y que os animéis a investigar. Sin más dilación, adentrémonos en esta historia. Robert Fisher nace el 13 de abril de 1961 en Brooklyn, Nueva York. Es el segundo hijo de William Fisher, banquero de profesión, y Jan Howell, ama de casa. El matrimonio tiene 3 hijos. Robert es el único chico. En 1976, cuando tiene 15 años, sus padres, tras varios años de desavenencias, deciden poner punto final a su matrimonio. Una decisión que no es bien recibida por parte de sus 3 hijos, especialmente por Robert. El divorcio no se lleva a cabo en términos amistosos, por lo que la animosidad entre sus progenitores es más que palpable. Su madre abandona el domicilio familiar y Robert y sus hermanas se van a vivir con su padre a Tucson, Arizona. Una vez finalizado el divorcio, William Fisher vuelve a contraer matrimonio con otra mujer, la cual no es del agrado de su hijo. Desde un principio, Robert choca con la nueva pareja de su padre y discute con ella a menudo. Familiares y amigos destacan lo mucho que la separación de sus padres le afectó psicológicamente. El joven siente un gran resentimiento hacia sus progenitores, en especial hacia su madre, a la que acusa de haberles abandonado y haber roto la unidad familiar unilateralmente, iniciando los trámites de divorcio. A partir de ese momento, Robert cambia su comportamiento radicalmente. Pasa de ser un chico amable y cariñoso a mostrar una actitud distante y apática con prácticamente todo el mundo. Cuando termina la escuela secundaria, se alista en la Marina. Tras varios años en el cuerpo, lo abandona y durante un tiempo trabaja como bombero en California, pero debido a una grave lesión que sufre en la espalda, se ve obligado a dejar su trabajo. En 1987, contrae matrimonio con Mary Cooper, una joven a la que conoce a través de su hermana pequeña, ya que ambas son íntimas amigas. Los recién casados se establecen en Scottsdale, una ciudad del condado de Maricopa, en Arizona. Por aquel entonces, Robert había comenzado a trabajar en el sector sanitario como técnico de catéter quirúrgico primero y terapeuta respiratorio después. Los niños no tardarán en llegar. Su primera hija, Brittany, vino al mundo el 27 de abril de 1988 y el segundo, el pequeño Bobby, nace el 21 de septiembre de 1990. Pese a que el nacimiento de sus hijos colma a la pareja de felicidad, el carácter controlador de Robert Fisher se vuelve cada vez más exacerbado. Mary, ama de casa, es una mujer dedicada a su marido, a la crianza de sus hijos y a la iglesia baptista a la que su familia pertenece. Aparentemente, la familia Fisher tiene todo lo necesario para ser feliz.
Sin embargo, las apariencias no podrían ser más engañosas. A medida que sus hijos se van haciendo mayores, el matrimonio comienza a hacer aguas. En su casa, Robert ejerce de cabeza de familia y pretende que su palabra sea la ley, sin tener en consideración las opiniones o sentimientos de su mujer y sus hijos. La pareja discute a menudo, principalmente a causa del sexo y el dinero. Sus vecinos escuchan sus acaloradas discusiones con frecuencia y recalcan que es normalmente Mary la que alza la voz. Aunque es una mujer sometida, no tiene un carácter sumiso, por lo que Mary le hace saber a su marido todo lo que no le parece bien. Los desaires de Robert Fisher hacia su familia son frecuentes y variados. Por poner un ejemplo, Mary tiene terminantemente prohibido pintar las paredes de otro color que no sea blanco, así como colgar fotos u otros objetos que Robert no haya aprobado previamente. A menudo, la madre de Mary le regala tapices para que los cuelgue de las paredes de su casa, pero ella se ve obligada a guardarlos en un armario para no provocar la ira de su marido, el cual en ocasiones le pide que los tire a la basura. En una ocasión, Robert empapa a su esposa con una manguera del jardín cuando considera que ha hablado a destiempo. Los niños tampoco se libran del carácter estricto e irascible de su padre. Robert disfruta pasando tiempo al aire libre rodeado de naturaleza. Además de ser un ávido cazador, le encanta la pesca y hacer acampada. A medida que su hijo pequeño se va haciendo mayor, se siente frustrado y avergonzado de que el pequeño Bobby no comparta sus mismas inquietudes, ya que al niño no le gusta pescar ni cazar. En una ocasión, cuando su hija Britney le expresa su miedo a nadar durante un paseo en barca, a Robert no se le ocurre otra cosa que tirarla por la borda para que aprenda a marchas forzadas. A causa de incidentes como estos, tanto Mary como los niños le temen y procuran en la medida de lo posible no enfadarle. Cuando la madre de Robert observa la actitud dictatorial de su hijo con su esposa, trata de advertir a su nuera. En la dinámica del matrimonio, reconoce la misma toxicidad que ella tuvo que padecer con su exmarido, un hombre sumamente autoritario, acostumbrado a que todo el mundo acate sus órdenes sin rechistar. La madre de Robert le recomienda a Mary que sea firme con su hijo. En el 2000, un año antes de la tragedia, Robert le es infiel a su esposa con una trabajadora de un salón de masajes durante una sesión concertada para aliviar su dolor de espalda. Durante el encuentro, el padre de familia contrae una enfermedad de transmisión sexual, por lo que se ve obligado a confesar la infidelidad a su esposa. Ante la traición, Mary decide separarse, pero meses después vuelve al lado de su marido. A partir de ese momento, la relación entre ambos empeora considerablemente, ya que las discusiones se incrementan en frecuencia e intensidad. Mary comienza a dejar entrever que quiere solicitar el divorcio. Anteriormente, en 1998, preocupados por el deterioro de su matrimonio, Robert y Mary Fisher deciden acudir al pastor de su iglesia para que les ofrezca consejo acerca de cómo arreglar su relación. El divorcio no es una opción para Robert. A causa de lo sufrido a raíz de la separación de sus padres, no está dispuesto a que la historia se repita con su propia familia. Durante ese periodo, su salud mental se ve seriamente perjudicada y comienza a expresar su deseo de quitarse la vida. Mary lleva los últimos años reflexionando acerca del precario estado de su matrimonio. No solamente no es feliz al lado de su marido, sino que además ha empezado a temer que pueda hacerle daño. Mary comparte estos temores con algunas personas de su entorno. Ante una inminente separación, la madre de familia empieza a realizar cambios en su vida. El más importante, dejar de ser ama de casa para incorporarse al mundo laboral y poder de ese modo crear una reserva de seguridad para ella y sus hijos. Mary comienza a trabajar como gerente para unos vecinos e íntimos amigos que han decidido abrir una oficina justo enfrente de su casa. Se puede decir que en abril de 2001 la relación entre Robert y Mary estaba prácticamente rota, aunque de puertas para afuera el matrimonio sigue aparentando ser una familia feliz. Mary le ha confesado a varias personas de su círculo que el divorcio es un hecho. Sus vecinos escuchan como la madre de familia le dice a su marido las siguientes palabras: «No vales nada, podría haber encontrado a un hombre mejor que tú, deberíamos divorciarnos».
La noche del 9 de abril, tras regresar de una reunión en su iglesia, Robert y Mary Fisher tienen una acalorada discusión en su domicilio. Como en otras ocasiones anteriores, Mary es la que alza la voz. Sus gritos son escuchados por su vecino, aunque éste es incapaz de adivinar el origen de la disputa. Al día siguiente, en torno a las 8:45 de la mañana, los vecinos de los Fisher se despiertan sobresaltados cuando se enteran de que la casa de la familia está siendo devorada por las llamas. Minutos antes, el sonido inequívoco de una explosión, la cual es oída a varios kilómetros a la redonda, es seguido de una gran humareda acompañada de un fuego feroz que se propaga con una rapidez preocupante. Varias personas contactan con los servicios de emergencia para solicitar el envío de una brigada de bomberos lo antes posible. Los efectivos no tardan en llegar. En ese momento, nadie puede afirmar con certeza que haya gente dentro de la vivienda, aunque parece lo más probable. Por ese motivo, los profesionales deben actuar con premura. El incendio en la residencia de la familia Fisher es uno de los peores acontecidos en una área urbana al que los bomberos de Scottsdale han tenido que enfrentarse. Nada más llegar, escuchan varias explosiones provenientes del interior de la vivienda, lo cual aviva las llamas y dificulta considerablemente su labor. Todo indica que hay material explosivo o munición dentro de la casa. Pese a que se esfuerzan por extinguir el fuego lo antes posible, el acceso a la vivienda es inviable, ya que deben velar por su propia seguridad. En cuestión de minutos, las llamas, a excepción del garaje, se han apoderado de toda la casa, reduciéndola prácticamente a cenizas. Antes de poder acceder a lo que queda de la residencia de la familia Fisher, los bomberos saben que habrá que lamentar víctimas mortales. El olor inconfundible a carne humana quemada no deja lugar a dudas. Como anticiparon, los efectivos recuperan 3 cuerpos semicalcinados entre los escombros. Uno de ellos está tan deteriorado por el fuego que es imposible distinguir su sexo a simple vista. Las posteriores pruebas pertinentes confirmarán la identidad de las víctimas. Se trata de Mary Fisher, de 39 años de edad, y sus 2 hijos, Brittany y Bobby, de 12 y 10 años respectivamente. Los 3 son hallados en sus camas y por la posición en la que fueron encontrados sus cuerpos, parece que estaban durmiendo cuando tuvo lugar la tragedia. Esto levanta inmediatamente las sospechas de los investigadores, puesto que no hay signos que indiquen que trataron de escapar del fuego. Posteriormente, la autopsia revelará que tanto Mary como sus hijos ya estaban muertos cuando se produjo el incendio, ya que no se halló carbono ni hollín en sus pulmones. Posiblemente fueron asesinados mientras dormían. El informe determina que Mary, Brittany y Bobby fueron degollados con tal ensañamiento que prácticamente fueron decapitados. No obstante, a mayores, Mary recibió un impacto de bala en la parte posterior de la cabeza. El forense estima que las víctimas murieron entre las 9:30 y las 10:30 de la noche. A juzgar por la rapidez con la que se propagó el fuego, la policía sospecha que fue un incendio provocado. Están convencidos de que no fue un accidente fortuito. Los investigadores registran lo que queda de la residencia de los Fisher en busca de pistas que les ayuden a determinar cuál fue el origen del fuego. El primer indicio preocupante es la presencia de acelerantes en el pasillo, es decir, sustancias utilizadas para que el fuego se propague con más rapidez. A mayores, el conducto del gas fue cortado intencionadamente y una vela fue colocada en el pasillo para que una vez la casa estuviera llena de gas causara una explosión, como posteriormente sucedió. Es evidente que el autor del crimen tenía intención de eliminar pruebas que pudieran incriminarle. Como era de esperar, al no ser encontrado junto a su mujer y sus hijos, Robert Fisher se convierte en el principal sospechoso del crimen, por lo que dar con su paradero se convierte en la principal prioridad de la policía. El único vehículo hallado en el garaje de la vivienda es el de Robert. Sin embargo, el de su mujer falta, al igual que el perro de la familia, un labrador llamado Blue, al que según sus allegados, Robert se llevaba a todas partes y quería más que a su propia esposa e hijos. Pese a que todos los indicios sugieren que Robert Fisher fue el autor del brutal crimen, para su entorno, incluida la familia de Mary, es inconcebible pensar que pudiera haber cometido semejante barbaridad.
Según el pastor de su iglesia, la familia no tenía problemas y todos eran un ejemplo para el resto de la comunidad. Cuando la policía comprueba que Robert Fisher no se ha presentado en su puesto de trabajo, despliega un amplio dispositivo de búsqueda para dar con él. La policía de Scottsdale trabaja contrarreloj para tratar de reproducir sus últimos pasos la noche anterior. Gracias a una cámara de videovigilancia de un cajero automático muy cercano a su domicilio, descubren que en torno a las 10:45 de la noche, el padre de familia, a bordo del coche de su mujer, se detiene para retirar una suma de dinero, concretamente $280. Es importante recalcar que esa era la cantidad máxima que podía retirar ese día, ya que tenía activado un límite en su tarjeta bancaria. Pese a que los investigadores sospechan que esta imagen fue captada después de que se llevaran a cabo los asesinatos, Robert parece estar muy tranquilo. Aunque la policía está convencida de que está implicado en la muerte de su mujer y sus hijos, en los inicios de la investigación deciden no nombrar a Robert Fisher como principal sospechoso, sino como persona de interés. La principal hipótesis es que Robert, tras discutir acaloradamente con su mujer, esperó a que su familia se fuera a dormir para asesinarlos. Acto seguido, antes de marcharse para no volver, preparó todo lo necesario para hacer que su casa explotara con su mujer y sus hijos dentro. Según los cálculos de la policía, el gas tardó aproximadamente 10 horas en explotar, tiempo que Fisher utilizó para huir y tener una ventaja sobre la policía. El principal sospechoso es considerado una persona sumamente peligrosa, ya que creen que el padre de familia va armado. No solamente el rifle que solía llevar a todas partes falta de la vivienda, sino además la bala que mató a su esposa pertenece a un arma que tampoco fueron capaces de recuperar de los escombros. En el funeral de su hija y sus nietos, el padre de Mary, Bill Cooper, pronuncia las siguientes palabras: «Robert, te queremos mucho. Por favor, vuelve a casa. No sabemos lo que ha pasado, pero nos gustaría escucharlo de tu boca. Robert es un padre y esposo excelente. Lo echo de menos, lo echo mucho de menos, casi tanto como echo de menos a mi hija, porque ellos eran uno. Lo único que puedo decir es que él amaba a su mujer y a sus hijos». Pese a las contundentes pruebas en su contra, para los familiares y amigos de Robert Fisher es inocente hasta que se demuestre lo contrario. De cara a la galería, siempre se mostró como un hombre familiar con una imagen de padre y marido impecable. En un intento de encontrar una explicación que justifique su ausencia, sugieren que pudo haber sido secuestrado o quizá alguien trató de incriminarle. Para la mayoría de las personas que trataron con la pareja, Robert y Mary tenían un matrimonio perfecto. Sin embargo, cuando los investigadores indagan en su vida privada, salen a relucir aspectos perturbadores de la personalidad de Robert Fisher. En los vídeos caseros de la familia, Robert deja entrever un carácter controlador. En las grabaciones se puede apreciar cómo a menudo da órdenes a su familia en un tono brusco y cortante. Robert domina la conversación en la que su mujer y sus hijos apenas participan. Sus compañeros de caza revelan que su interés por esta actividad iba más allá del puro entretenimiento. A todos ellos les llama la atención lo mucho que disfruta matando. En una ocasión, tras matar a un alce y comenzar a destriparlo, Robert se unta la sangre del animal por todo el cuerpo, dejando a los demás cazadores atónitos. Días antes de la tragedia, Fisher le confiesa a un amigo que tiene previsto renovar su compromiso con la fe que profesa y su matrimonio, porque según sus propias palabras, no puede vivir sin su familia. Esta frase premonitoria es posteriormente interpretada como una declaración de intenciones. Prefiere suicidarse o matar a su familia antes que aceptar el divorcio. En los días posteriores a la tragedia, varios testigos afirman haber visto el coche de Mary Fisher, un Toyota 4Runner, en Payson, una pequeña ciudad a 1 hora de Scottsdale. Un matrimonio que conducía por un camino forestal afirmó haber visto a un hombre muy parecido a Robert Fisher caminando con lo que parecía ser una mochila de acampada. Lamentablemente, estos testigos tardaron varios días en informar a las autoridades, por lo que no se pudo verificar si realmente era él. El 19 de abril, una orden de arresto estatal es emitida contra Robert Fisher.
En ella se le acusa de 3 delitos de asesinato en primer grado y de otro adicional por haber provocado el incendio de su propia casa. Posteriormente, es acusado de huida ilegal para eludir a la justicia. El 20 de abril, 10 días después del crimen, una persona que estaba acampando en el Bosque Nacional de Tonto, cerca de la ciudad de Payson, contacta con las autoridades. Esta persona explica que el día anterior se percató de la presencia de un coche muy similar al de Mary Fisher en mitad del bosque. Pese a que no había nadie alrededor ni restos de una hoguera, una de las puertas estaba totalmente abierta, lo cual le pareció un tanto extraño. Al día siguiente, al pasar por el mismo lugar, el campista encuentra el coche cerrado. Sin embargo, ahora hay un perro al lado del vehículo. El labrador parece estar bastante nervioso y no para de ir de un lado a otro. Posteriormente, la policía confirmará que se trata del vehículo perteneciente a Mary Fisher y de Blue, la mascota de la familia. Los investigadores calculan que el coche lleva entre 2 y 5 días aparcado en ese mismo lugar. A través de los allegados de Fisher, descubren que conocía muy bien el terreno. De hecho, en ocasiones, cuando tenía una fuerte discusión con su mujer, solía irse de acampada con su perro y desaparecer durante días, a veces incluso semanas. Los que le conocen afirman que Robert Fisher cuenta con los conocimientos necesarios para sobrevivir al aire libre durante largos periodos de tiempo. Cuando la policía científica revisa el vehículo, le sorprende lo limpio que está. El ADN de Robert Fisher es hallado únicamente en una gorra, la misma que llevaba puesta el día de los hechos cuando fue captado por una cámara de videovigilancia de un cajero automático. En todo el coche encuentran solo una huella dactilar, está en un vaso y también pertenece al fugitivo. Los investigadores sospechan que Fisher se esmeró en limpiar el vehículo a conciencia para no dejar ninguna prueba que pudiese conducir a su paradero. Es importante recalcar que en el interior del coche no se hallaron ni las armas ni la ropa que Fisher se llevó de su domicilio. Del mismo modo, resulta sorprendente que abandonara a su adorada mascota sin comida ni bebida si sabía que no iba a regresar. Su entorno insiste en que ambos eran inseparables y se preguntan por qué el animal no le siguió y se quedó junto al coche. La policía tiene la teoría de que Robert esperó a que el perro estuviese dormido o distraído para marcharse, o quizá alguien le recogió en otro vehículo, imposibilitando así que pudiera seguirle. La policía de Arizona, con la ayuda de un gran número de efectivos, peina el área durante 3 días. Pero por el tipo de terreno y la vasta extensión boscosa, resulta imposible cubrirla en su totalidad. Es importante destacar que la zona cuenta con un gran número de cuevas. Algunas de ellas se extienden varios kilómetros por debajo de la superficie y son de difícil acceso. Estas rutas subterráneas se presentan como un lugar idóneo para esconderse sin ser detectado o incluso quitarse la vida, dificultando así el hallazgo de los restos mortales. Pese a que la policía registra las cuevas más próximas al coche de Fisher, la mayoría se queda sin explorar y tras 3 días la búsqueda es suspendida sin haber obtenido ningún resultado positivo. No obstante, durante estas 2 décadas, numerosos espeleólogos, profesionales y aficionados han revisado distintas cuevas sin haber encontrado ni un solo indicio que confirme que Robert Fisher estuvo en alguna de ellas, agrandando así el misterio de lo que le sucedió después de haber cometido los crímenes. El 29 de junio de 2002, un año después de los crímenes, el FBI anuncia que Robert Fisher es el fugitivo número 475 que pasa a formar parte de la famosa lista de los 10 criminales huidos más buscados de los Estados Unidos. A mayores, la agencia federal ofrece una cuantiosa recompensa de $100,000 para la persona que aporte información que conduzca a su detención. La mayoría de las pistas obtenidas hasta la fecha han sido falsas o poco concluyentes. A lo largo de estos 21 años, diversos testigos han afirmado haber visto a Robert Fisher en diferentes zonas de Estados Unidos y el extranjero, incluidos México, Canadá, Reino Unido y otros países europeos. Quizá los avistamientos más reseñables sean los descritos a continuación.
En el año 2004, 3 años después de los asesinatos, varios testigos contactan con las autoridades para informarles de que han visto a Fisher en un pequeño pueblo pesquero en México. Estas personas se hacen varias fotos con este individuo al que acaban de conocer y al percatarse del asombroso parecido con el fugitivo, no dudan en ponerlo en conocimiento de la policía. Inmediatamente, los investigadores del caso se trasladan al lugar y finalmente dan con este hombre. Pese a la similitud de sus facciones con las de Robert Fisher, resulta no ser él. Ese mismo año, la policía canadiense se pone en contacto con sus homólogos estadounidenses para hacerles saber que han detenido un hombre que tiene un gran parecido con Robert Fisher. La similitud no se limita únicamente a la fisonomía del individuo. Esta persona presenta la misma cicatriz que el fugitivo tiene en la espalda, resultado, en el caso de Fisher, de una operación de espalda. Además, le falta el mismo diente. Como era de esperar, el FBI se traslada a Canadá para hacer las pertinentes comprobaciones para lograr identificarlo. No lo hacen solos. Un antiguo vecino de Robert Fisher se ofrece a colaborar haciéndose pasar por un preso para poder coincidir con esta persona en dependencias policiales y ver si es capaz de identificarle. Según la versión del vecino de Fisher, cuando se cruza con este hombre e intercambian miradas, él se le queda mirando en un gesto inequívoco de que le ha reconocido. El vecino lo tiene claro, es Robert Fisher. Sin embargo, hay un problema. Cuando la policía contrasta las huellas dactilares de esta persona con las del fugitivo, resulta no ser él. Pese a que fue verificada, la identidad de este hombre no se hizo pública. Respecto a la posibilidad de que Fisher pudiera haber alterado sus huellas dactilares de alguna manera, la policía es tajante. Aunque el procedimiento existe, es prácticamente imposible que pase desapercibido, ya que no se observaron cicatrices en los dedos. En el 2016, 15 años después de los asesinatos, el FBI hizo públicas una serie de fotografías alteradas digitalmente para mostrar cuál podría ser el aspecto actual de Robert Fisher, con la esperanza de generar nuevas líneas de investigación. El 3 de noviembre de 2021, 20 años después de los crímenes, el FBI toma la decisión de eliminar a Fisher de la lista de los 10 fugitivos más buscados, aunque la investigación para esclarecer lo sucedido y dar con su paradero permanece activa a día de hoy. A pesar de que muchos aniquiladores familiares se quitan la vida tras haber asesinado a su familia, los investigadores están convencidos de que ese no fue el caso de Robert Fisher. Numerosos indicios no son consistentes con una persona que tiene planeado suicidarse, como por ejemplo el hecho de que se llevara toda su ropa, sacara dinero el día de los hechos y limpiara concienzudamente su coche antes de abandonarlo, posiblemente para eliminar pruebas. La principal hipótesis que sostiene la policía es que tras dejar a su perro y su coche atrás, Robert Fisher se escondió en una de las cuevas durante un tiempo o abandonó la zona haciendo autostop o con la ayuda de un cómplice. Hay que tener en cuenta que la desaparición de Fisher tuvo lugar 5 meses antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Antes de ese fatídico día, los controles de seguridad en la frontera con México eran mucho más laxos de lo que se convertirían tiempo después, por lo que la policía contempla la posibilidad de que hubiera podido cruzar la frontera sin ser detectado. Asimismo, podría continuar viviendo en algún lugar de los Estados Unidos, quizá bajo una identidad falsa, y comenzado una nueva vida como una persona no conocedora del pasado criminal que le precede. De cualquier manera, tras más de 20 años de búsqueda activa, los investigadores ven bastante probable que nunca se llegue a saber qué fue de Robert Fisher. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, dad a like si os ha gustado y suscribíos a mi canal. Hasta la próxima.